palabra de hoy tiene por título Mejores Personas. ¿Cuántos quieren ser mejor persona? Todos, ¿verdad? Proverbios 27, 17. Lo voy a leer en la versión o traducción lenguaje actual, este pasaje. Proverbios 27, 17. Y dice lo siguiente: para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo. Ponga su mano aquí sobre su corazón. Dígale: Señor, gracias porque puedo estar aquí en la iglesia. Te pido, Señor, que me bendigas, que me ayudes, Dios, a ser una mejor persona, un mejor hijo tuyo, que me ayudes a ser esa persona que se necesita en mi casa. Dígale, mi hermano. Si usted es cabeza de su hogar, dígale: Señor, ayúdame a ser esa cabeza de hogar que se necesita en mi familia. Ayúdame a ser esa esposa que se requiere, ese hijo que necesitan mis padres. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, que yo pueda ser también, Señor, ese pastor, Señor, que necesita, Señor, tu rebaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Todos queremos ser mejores personas, y según este pasaje, la Escritura nos dice que para ser nosotros mejor persona, lo que nos puede ayudar es la amistad. ¿Sí? Así como para afilar el hierro, para poder sacarle filo a una espada, a un cuchillo, se necesita una lima. Así entonces es la comparación de la Escritura, que para que nosotros podamos ser mejores personas, el amigo. Hay personas que dicen: mis amigos yo los cuento con los dedos de esta mano. Pero fíjate que eso es como en detrimento de tu persona, decir eso. Porque a veces las personas, es como, se puede llegar a pensar que es como si tenemos un alto concepto de nosotros mismos, que decimos: los demás no reúnen las cualidades que yo necesito para que seas mi amigo. No cumples con el estándar. Mi estándar es muy alto y mis amigos los cuento con los dedos de esta mano. De repente puede sonar así, ¿verdad? También quizás a lo mejor puedas decir: es que al revés, son las personas muy orgullosas y no me aceptan, no quieren mi amistad. Y también eso mismo es un reflejo de la condición de nuestro corazón. El problema no está en los demás. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, yo le aconsejaría, con todo respeto, que si usted de repente es de esas personas que dice: yo los amigos los cuento con los dedos de esta mano y me sobran dedos, pues entonces reflexione que hay un problema en usted, no en los demás. Dice la Biblia que el que tiene amigos ha de mostrarse amigos. La amistad, el concepto de amistad en el mundo difiere mucho del que nos dice la Escritura. Queremos un amigo que esté al pendiente de nosotros para considerar a esa persona eso, amigo. Pero la Biblia nos dice: la amistad es para que tú te muestres sin esperar nada a cambio. Has de mostrarte amigo. ¿Qué características nosotros buscamos en nuestros amigos o en nuestras amigas? ¿Sí? ¿Será acaso el aspecto físico de las personas lo más importante? Es decir, nos gustan las personas que tengan ciertas características
que sean blancos o morenos, o que se vistan bien según nuestros conceptos de lo que puede ser vestirse bien. O también tomamos en cuenta como más importante el carácter de la persona, sus virtudes, la influencia que puede ser también en nuestras vidas. Hay un dicho que encontré cuando estaba preparando la escritura, ¿sí? Una máxima ahí de dominio público, decía algo así: haz nuevas amistades, pero mantén las que ya tienes, porque unas son plata y las otras son oro. ¿Sí? También se dice que uno de los activos más valiosos que tenemos los seres humanos, los cristianos, por supuesto, después de nuestra comunión con Dios, es la relación con las personas que nos rodean, porque a veces pensamos que lo que nos hace importante son nuestros bienes materiales que pudiéramos llegar a tener, que no son malos, ¿verdad? Dios sabe dar buenas cosas a los que se las piden, y Dios bendice y Dios provee, pero eso no es lo más importante. Qué bueno que podamos tener cosas, que podamos tener buenas cosas que este mundo nos ofrece, que Dios a través de su bendición Él te proporciona. Pero lo más importante después de esta comunión con Dios es nuestra relación con los demás. ¿Cómo nos la llevamos nosotros con los demás? ¿Se acuerda que dice la Escritura: cómo dices que amas a Dios a quien nunca has visto, si a quien está frente a ti no lo amas? Y no se está refiriendo a tener un sentimiento, ¿verdad? Voltear con el que está a un lado de nosotros y sentir así un sentimiento bonito. A ver, voltéelo a ver al que tiene a un lado. Bueno, en los esposos y los novios, sí, ¿verdad? Ay. Luego el esposo le dice a su esposa: suertudota. ¿Verdad? Y los novios, bueno, sí tienen sentimientos, pero eso no es el amor que Dios nos dice, ¿verdad? Amar a Dios es obedecerlo. Amar a los que tenemos a un lado de nosotros es considerarlos como mejores que nosotros, así dice la Escritura, servirles. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con las personas que nos rodean? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, por supuesto, ofrece buenos consejos sobre qué es lo que nosotros debemos de buscar y también qué evitar cuando de elegir a nuestras amistades se trata. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Sí? Este pasaje en la traducción de la Reina Valera: el hierro con hierro se aguza y el hombre con su prójimo se afina o se afila. Sí. Es una advertencia que nos fijemos con quién conversamos. Se nos manda en este pasaje que nosotros tengamos en cuenta al conversar el hacernos mutuamente más sabios y mejores. Una característica del pueblo judío, de los religiosos cuando menos, o de los ortodoxos, de los ultraortodoxos, es que discuten mucho entre ellos, pero no se están peleando. Están ellos discutiendo o están intercambiando, vamos a decirlo así, su concepción sobre algún pasaje de la palabra de Dios. Pero ellos lo interpretan, es así, este pasaje para que ellos puedan aprender más.
para exigirse más en su mente. Entonces, este pasaje nos está diciendo, ten en cuenta, valora tus conversaciones para que tus conversaciones te hagan mejor persona. Seas sabio. ¿Qué necesitas para ser mejor persona? Un amigo. Sí. Una persona necesita platicar con los demás. Una persona interactúa. Entonces, la amistad produce o debe producir, dice este pasaje, que debemos de buscar una agudeza mental, discernimiento, sabiduría, entendimiento. Entre amigos podemos nosotros estimularnos, aconsejarnos. Una unión de opiniones nos pueden ayudar a que nosotros tengamos más claridad en nuestras ideas, refinarlas, buenos razonamientos. Pero para eso entonces se requiere que tengamos compañeros, que tengamos amigos, que podamos nosotros platicar y estimularnos en nuestro pensamiento, que cuando nosotros nos apoyamos aconsejándonos, no nos enfoquemos en inmiscuir, no permitamos que se metan ahí nuestros egos. Que nosotros podamos valorar las ideas con respeto hacia los demás, inclusive saber criticarnos en el buen sentido de la palabra, es decir, aconsejarnos. Entonces, de esa manera viene la sabiduría. Dice el pasaje que cuando se frota una pieza de hierro contra otra, se le va dando forma y se va afilando. Eso produce entonces un mejor ser humano. De la misma manera, las personas nos vamos a ayudar mutuamente a mejorar con nuestras conversaciones, con nuestras sugerencias, con nuestras ideas. Lo hemos dicho en más de una ocasión en la iglesia. ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros como amigos, siendo mejores personas con los demás, dándole un buen consejo al que tenemos enfrente? Porque quizás ese que tenemos enfrente no reconoce o es difícil que en su casa escuche lo que a lo mejor de ti sí puede escuchar. A lo mejor tu esposa no te puede decir algo porque te prendes, pero el amigo te puede decir algo y quizás a lo mejor lo recibes. Qué malo que sea así, ¿verdad? O sea, no debería de ser así. Pero el amigo nos ayuda a ser mejor persona con los que nos rodeamos. Cuando el papá quiere hablar con sus hijos, y a veces el hijo nada más toma una actitud de sí, o sea, como dicen ellos, dale avión. Sí, para que rápido acabe tu papá de decirte. Sí. Entonces vemos cómo la Biblia resalta la importancia de tener amistad con personas de calidad que nos ayuden a superarnos. Y esto no lo tome en un sentido discriminatorio. Cuando hablamos de calidad, hablamos de valores cristianos. Un amigo así amplía nuestro entendimiento, nuestra visión del mundo.
Sus palabras nos ayudan a mejorar nuestra conducta, nos están afilando para que seamos eficientes. Es muy importante saber tener amigos. Los papás le decimos a nuestros hijos, fíjate con quién te juntas. Mira, ese amigo o esa amiga que tienes no me da buena espina. A veces le decimos a nuestros hijos eso, ¿verdad? Y los hijos dicen, ¿pero por qué? No, es que hay un no sé qué sé yo. ¿Sí? O decimos, no, es que, mira, te juntas, todos tus amigos no son cristianos. Y con los cristianos no te quieres juntar, ¿qué pasa? No, es que si supieras los cristianitos cómo son, mis amigos son mucho mejores que los cristianos. ¿Sí? O sea que la idea es defenderse a como dé lugar. ¿Sí? Y bueno, ellos buscan defender sus actitudes, pero vamos a ver que elegir a los amigos es una de las decisiones más importantes para todos y mucho más todavía en una persona joven. Y lo vamos a ver con la Escritura. Algunos versículos, bueno, todos tienen mucha sabiduría, pero unos pueden sonar fuertes. Es muy importante nosotros saber elegir a nuestros amigos. ¿Sí? Porque los amigos pueden también definir el curso de tu vida. La Biblia nos advierte, dice el Proverbio 12, versículo número 26, se lo leo: el justo sirve de guía a su prójimo. Proverbios 12, 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. ¿Sí? Este pasaje justo, aquí usted bien lo puede traducir ahora en nosotros hemos sido justificados, o sea, tener esa paz con Dios, esa comunión con Dios. Esto sirve de guía al que está frente a ti. Pero la vida, el camino del pecador hace errar a los demás. Los impíos con frecuencia hacen caer a los justos. Esto lo reitera Pablo en su primera de Corintios 15, 33, cuando dice, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Es tan importante entonces que con las personas que nosotros nos frecuentamos, que son nuestros amigos, nosotros podamos tener una buena calidad de conversación. No porque seamos amigos de mucha confianza, vamos todo el tiempo y todo el rato a estar hablando como insensatos o hablando como no cristianos, porque este es el círculo de confianza. Y a veces nos podemos pasar de confianza y entonces fallamos. Y a veces esa mal entendida confianza hace que las personas agredan a los demás en burlas, en faltas de respeto, o como decimos o se dice por acá, en llevaderas. Y eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice.
No se trata de que todo el tiempo nosotros estemos, ¿verdad?, con una actitud como de un monje. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de edificación. Hay buenos momentos en donde nos podemos reír juntos, recordar muchas cosas, pasar buen tiempo. Pero siempre nosotros, teniendo en cuenta la palabra de Dios, que una mala conversación puede corromper las buenas costumbres. Y dice, esto corromper alude a todo un proceso. ¿Sí? Va dañando como el óxido al metal. No pensemos que podemos andar cerca de alguien, ¿sí?, que es mala influencia, sin que esa influencia nos cambie a nosotros para mal. Es decir, para nosotros poder evitar amistades problemáticas, se necesita discernimiento, y eso nos lo da la Escritura. Tenemos que escoger con quienes nos reunimos. Y es la palabra de Dios. No es discriminatorio. No es contradicción a lo que decíamos hace un momento. Tienes viejos amigos, haz nuevos amigos. Unos son plata, otros son oro. El punto aquí es, debes de ser influencia a ellos. Que Dios te use como piedra de afilar cuando sea necesario. La Biblia claramente nos dice qué clase de personas, qué clase de amistades nosotros debemos de evitar. Por ejemplo, Proverbios 20:19. Todos estos pasajes que vamos a ver, se puede decir que son amistades insensatas, mala influencia o no sabias. Dice Proverbio 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Mira, el que difama a otros, tarde o temprano hará lo mismo contigo. Cuando tú tienes una persona y esa persona, ese amigo, esa persona con quien platicas mucho, siempre su tema es estarte hablando de otras personas, ¿qué lo detendrá para hacer lo mismo cuando está con otros? De que lo haga, que hable de ti. ¿Verdad? Entonces la Biblia dice, no te entremetas, es decir, evítalo. ¿Sí? Evítalo. Cuando alguien se está quejando de alguien mucho, pues entonces tú trata de confrontarlo para bien, de sacarle filo a esa persona. Y tienes que tener mucha sabiduría para que no te corte a ti. Y entonces tú puedas decir, ¿cómo está pasando esto con esta persona? Vamos a orar por él. Por esto que tú me estás diciendo, mira, vamos a ponernos en oración por esa persona. ¿Qué te parece si todos estos días empezamos a orar por esta persona? Y de ahí, de esa forma, con esa sabiduría, con ese lenguaje, tú también vas pintando una raya. Para que no vengan a contarte a ti chismes. Y al rato estás metido en malos entendidos, en malas situaciones. Y eso lo dice la Escritura. Ahora, Proverbios 22:24. Proverbios 22, verso 24 y 25,
Dice, no te entremetas ¿con quién? Con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. No vaya a ser. Andas con un amigo, con una amiga que es muy enojón, muy peleonero. Dice la Escritura, no sea que aprendas sus maneras. Te puedes meter en problemas. ¿Sí? Es lo que nos dice la Escritura. Ahora fíjate, Proverbios ahí mismo, bueno, 2 páginas adelante, 24, Proverbio 24, verso 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? ¿Qué es un veleidoso? Veleidoso es rebeldía. ¿Sí? Aquellas personas rebeldes, en especial a las autoridades, rebeldes a sus padres, son inestables, prontos a enojarse. Entonces, tú tienes un amigo que sabes que cómo le falta el respeto a su papá, sácale filo, contradícelo, dile lo que tú sabes del respeto hacia los padres, a él. Imagínate andar con una persona así rebelde, que no respeta nada. Vas manejando, lo llevas a un lado y te dice, pásate el alto, yo pago la infracción. Sí. A mí no me hace nada Sí. Entonces dice la Escritura que vendrá un quebrantamiento para ambos. Entonces, debemos de aprender de lo que nos dice la palabra de Dios y mantener tu distancia con personas así. Que el acercamiento sea, ¿verdad?, en predicarles la palabra, en evangelizarlos, en que tu comunión con Dios les saque filo a ellos, que tú seas buena persona con ellos. Proverbios 28, 7. Dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Compañero de glotones, amigo de glotones, avergüenza a su padre. Este glotones no solo se refiere a la comida. Aquí glotón tiene que ver con cualquier deseo fuera de control. ¿Sí? Entonces fíjate el contraste que está haciendo la palabra de Dios. El que guarda la ley es hijo prudente. Aquí tiene mucho que ver el padre, ¿verdad? Lo que le está enseñando a su hijo. El que guarda la ley es un hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. No está diciendo aquí que el papá tiene la culpa. O sea, está hablando de lo importante que es la amistad. Si tú tienes un compañero, si tú tienes un amigo, si te gusta tener amistad con alguien que tú sabes que no tiene ningún freno, sus deseos, sus apetitos están fuera de control, lo dominan. Aquí la palabra de Dios está diciendo que vas a ser vergüenza de tus padres. Y es una forma, quizás a lo mejor, amable de decir las cosas. Si tú conoces a una persona que le gusta drogarse, afílalo.
pero pon tu distancia. ¿Sí? ¿Cuántos casos hay? Yo recuerdo alguno, ¿verdad? Por ahí que me platicaban que ir con un amigo los para las autoridades. En ese caso fue, bueno, ahora es la Guardia Nacional, en aquel tiempo era la Policía Federal, ¿verdad? Y pues él iba con su amigo, se los paran, les hacen una revisión y el amigo llevaba droga. Y fue un problema ahí. Y esta persona decía, y pues yo ya sabía, no sabía que llevaba droga en ese momento, sabía que le gustaba consumir drogas. Entonces tú tienes que ser prudente y te tienes que cuidar. Hoy pensamos que esto aplica nada más a los jóvenes, ¿sí? Y si están nuestros hijos aquí, dicen, pon atención, mira, tus amigos, pero ¿sabes que también hay mucha gente grande que se droga? ¿Conocerá usted alguno? ¿Un señor, una señora? Y uno puede decir, ay, mire, sí suceden esas cosas. Entonces nosotros debemos de ser prudentes, acatar lo que dice la palabra de Dios. No estás discriminando, estamos hablando de que te afiles, de que te aguces, que seas sabio, que seas prudente y que sirvas para afilar a otro, aconsejarlo. A ese amigo que se droga, háblale de lo dañino que es eso. Entre ellos, ¿verdad? Las personas que están en recuperación, que tienen, que fueron drogadictos y ya no lo hacen o están luchando por la sobriedad, como ellos dicen, ¿verdad? No nada más del alcohol, de una droga. Para ellos es fundamental, algo que se les recalca, se les adoctrina mucho a ellos, ¿verdad? Es ya no te vuelvas a juntar con las amistades que te juntabas antes, que te llevaban a eso, que te hacían caer, que te invitaban, que te están insistiendo, porque vas a caer, dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces esto no es discriminación. Estamos hablando de obedecer la palabra de Dios. Proverbios 29:3 dice, Proverbios 29:3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Una persona inmoral es una mala influencia que puede arrastrarnos hacia el pecado. Y debemos de tomar en cuenta esto. Cuida tus conversaciones, cuida tus amistades, aún en las redes sociales. En los grupos de WhatsApp del trabajo. ¿Sí? Hoy algunas empresas tienen su grupo de WhatsApp y en su grupo tienen reglas. Sí, tienen que cumplirlas. Pero luego hacen otros grupos en donde el otro grupo ese es el de relajo. El de que pueden subir lo que quieran. Pornografía y cosas así. Entonces, te encuentras en un grupo de esos, ¿verdad? Y luego no te quieres salir. Es que van a pensar que soy muy
santurrón. Evita lo que tú puedas hacer, evita las amistades inmorales. Sí. Proverbios 13:20 dice la Escritura, 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Un necio es aquel que rechaza a Dios. De ahí que es tan importante tener relaciones que se afilen, que se agucen, porque aumentamos nuestras oportunidades de bendición cuando nosotros nos rodeamos de personas que nos edifican. Es bueno que nuestros amigos esperen que nosotros seamos excelentes. Nosotros también debemos esperar lo mismo. Entonces, bueno, para eso es la palabra de Dios. Es una espada de doble filo. Con eso nosotros nos afilamos el uno a otro. En los tiempos que tenemos de comunión, en las interacciones que podemos tener entre matrimonios. El proverbio que leímos al principio, que nos dice que la amistad nos hace ser mejores personas, nos habla de la necesidad del compañerismo unos con otros. Debemos de tener amigos. El hombre no fue hecho para estar solo. ¿Se acuerda Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pablo recomendaba, ¿verdad?, que el hombre se casara, que no estuviera solo, a no ser que tuviera el don de continencia. Sí. Pero ese don de continencia quiere decir que es porque vas a entregar tu vida completamente al servicio a Dios. Si no, ¿qué caso tendría? Entonces, nosotros necesitamos el compañerismo. Esto de que el hombre no fue hecho para estar solo, lo dijo el Señor antes de la caída. En el Génesis 2:18 le decía, antes de que cayeran en pecado. ¿Cuánto más entonces después de la caída? Necesitamos nosotros tener buenas amistades en Cristo para edificarnos mutuamente, para tener comunión. Dice la Biblia en Hechos 2:42 en adelante, no lo busque, le doy la referencia nada más que ahí los discípulos o los cristianos en aquel tiempo, pues ellos reconocían esto. Dice que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todas las actividades que tenemos nosotros es una oportunidad para que nosotros nos edifiquemos mutuamente. Dice la Escritura que como ellos tenían esa actitud, ¿verdad? Ellos se edificaban mutuamente, oraban, les sobrevino un temor a todos. Eso provocaba que alabaran a Dios. Entonces, volviendo a la analogía que estamos usando, bueno, si un cuchillo no está afilado, todavía sigue siendo cuchillo, ¿verdad? Aunque menos eficaz, menos útil. Entonces, valora la amistad. No te retraigas. A veces cuando alguien no quieres salir, me refiero de repente a los jóvenes, quizás hay que ser más preciso en eso, ¿verdad? Les da flojera a los jóvenes salir con jóvenes cristianos algunos.
No te retraigas. Es por tu bien, esas amistades te convienen. Tienes que pasar esa barrera ahí en tu mente. Tienes que animarte como matrimonio a invitar a otros matrimonios a la convivencia, a tener más amigos de los que ya tenías antes. No para chismear, no para todo lo que dijimos, sino para edificarse, para sacarse filo los unos a los otros. Entonces, es bueno estar juntos, animándonos, orando, compartiendo la palabra de Dios. Podemos aprender de los demás. A veces hoy en día, a diferencia de lo que dice el libro de los Hechos, las reuniones se centran a veces nada más en comida, en diversión. Que eso es bueno y debe de darse también, pero también debemos de procurar el afilarnos unos a otros, aprovechando esos momentos. Cuando tú afilas un cuchillo, también brilla más, porque ha estado siendo frotado. Así nosotros también vamos a brillar mejor para nuestro Dios. Dice la Escritura que somos y debemos ser luz del mundo. Salmo 133:1, lo sabe usted de memoria, ahorita lo va a comprobar. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hebreos 10:24 y 25 dice, Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Estimularnos. Dice la Escritura, ¿verdad? Al amor, a la comprensión, a las buenas obras. Yo no sé si usted mira en el panorama mundial que el día del Señor se acerca. ¿Verdad que sí? No sabemos cuándo va a ser. Desde hace más de 2000 años se está esperando su venida. Y no sabemos cuántos años más se tarde, pero las señales ya están ahí. No sabemos a qué de nuestras generaciones, sea a la suya o a la de sus nietos o a la de sus bisnietos o a la de sus bisnietos. ¿Cuántos son bisabuelos aquí? Todavía no, están muy jóvenes. Les dio miedo. Sí. A veces pensamos que nuestro mejor amigo es el que está siempre de acuerdo con nosotros, el que nos apoya en todo, el que nos solapa, aunque estemos equivocados, pero no es así. El que está ahí listo para cacharnos cuando te estás fugando de tu casa por la ventana. Aquel que se presta para un engaño a tus papás, a tu esposa, etcétera, etcétera. Un amigo es el que nos hace crecer. Para ser mejor persona, el amigo, dice el proverbio. Porque el amigo es el que tiene el valor de hacerte ver tus errores. Si se da cuenta cómo le estás hablando a tu mujer,
busca el tiempo con sabiduría, busca el momento, ¿verdad? Para decirte, oye, no seas tan brusco con tu mujer. Te está afilando para que seas mejor persona, mejor esposo. Y así cada quien lo puede estar aplicando en su vida. La palabra nos enseña que al necio, al que se está comportando neciamente, no se le puede responder de acuerdo con su necedad. ¿Sí? Proverbios 26, 4. En la traducción lenguaje actual dice, no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. Pon, dice el 5, al tonto en su lugar para que no se crea muy sabio. A veces hay personas que te confrontan, pero no son tus enemigos. Lo que en realidad es que te están afilando. No te defiendas. Cuando alguien te está diciendo a ti, conforme la palabra de Dios, te está dando un consejo, recíbelo. A veces las reprensiones abiertas son necesarias, nos demuestran la sinceridad de las personas. Sí. Proverbios 25:11, fíjate lo que dice este proverbio, muy bonito. Proverbios 25:11, muy sabio pues, ¿verdad? Dice Proverbios 25:11, la lengua que sabe hablar y el oído que sabe oír son como joyas en la vida. ¿Qué le parece ese proverbio? La lengua que sabe hablar y el oído que sabe oír son como joyas en la vida. Es decir, es algo valioso. Nos hace ser mejor personas saber hablar, saber decir las cosas y saber escuchar. Sí. Para ir finalizando, podemos nosotros preguntarnos, de los amigos que tenemos, ¿son personas de las que podemos aprender algo? Ojalá que podamos decir que sí. Y si por alguna razón consideras que no, entonces calibra tu mira, enfócala y busca nuevas amistades para que te hagan ser mejor persona. ¿Qué estás aprendiendo de las personas que consideras tu amigo? ¿Qué estás aprendiendo? Hace un tiempo me decía un hermano, tiene sus hijos pequeñitos, sí, apenas entró a primero en la primaria, ¿verdad? Y dice, ya me mandaron a hablar la primera vez de la escuela, sí, mi primer ir a atender algo ahí de mi hijo. Sé que su hijo dijo muchas palabras a sus compañeritos. Él decía, su primera reacción, mi hijo no dice malas palabras, porque no las oye en casa. Y entonces cuando voltea le dice, ¿es cierto eso? Y el niño nada más hizo así.
Él de algún lado tuvo que aprender eso, y no era de su papá ni de su mamá. Y en algún momento salió. ¿Qué estás aprendiendo de las personas a tu alrededor? Ojalá que cosas buenas. ¿Qué estás enseñándole a las personas a tu alrededor? ¿Sí? No es necesario un título académico, no es necesario una gran experiencia laboral, pero como cristianos nosotros sí podemos ser de bendición con tus consejos hacia los demás. Nuestros mejores amigos siempre nos van a animar a seguir adelante. Quieren que nosotros crezcamos en nuestra comunión con Dios. Se duelen cuando saben que está pasando algo en nosotros. Hay algunas personas a las cuales no se les puede sacar filo, no lo permiten. Pero la pregunta válida sería, ¿a usted, mi hermano, si se deja afilar o no? Usted solo conteste. Vemos la necesidad de buscar entonces, de rodearnos de cristianos. Dice la Escritura que en cuanto a la honra, en cuanto a respeto, en cuanto a prioridad, debemos preferirnos los unos a los otros. Debemos de estimar más valioso a un cristiano. ¿Sí? No somos perfectos, nos equivocamos, pero debemos respetar. Y si tú sabes que hay un cristiano que no se está portando como tal, que es rebelde, todo lo que ya dijimos, pues entonces debemos nosotros buscar ser mejor persona con él y ponerlo en oración y aprovechar un tiempo de comunión, de amistad para poderle ministrar, para poder ayudar. Preferir eso y no salirnos nosotros confundidos donde tenemos amigos, ¿verdad?, con el cual pasamos un mejor tiempo porque es quizás un tiempo ahí donde no hay edificación en la palabra. El mundo es muy atrayente, ¿sí? Que Dios nos ayude, mi hermano, a ser esas personas que edifican a los que están a nuestro alrededor. Pero también debemos cuidar que nuestros amigos no dependan de nosotros demasiado tiempo. Debemos conducirlos a Dios. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer, fortalecer nuestra amistad, pero animarlos a que ellos se paren en la roca que es Cristo, confíen en el Señor. Proverbios 27:5, termino con este pasaje, Proverbios 27:5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a terminar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esos amigos que edifican. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ponga su mano sobre su corazón y dígale, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, me instruye. Yo debo ser mejor persona.
Yo quiero ser mejor persona. Yo quiero ser, Señor, un cristiano obediente. Y quiero, Padre, poner en práctica la palabra de hoy. A mis amigos, Señor, darles respeto. Y poder, Señor, ser instrumento tuyo hacia mis amigos, Señor. Ayúdame a ser mejor persona. Ayúdame a ser mejor padre. Ayúdanos, Señor. Clama a Dios, mi hermano. Dale su lugar a la palabra. Valora cada consejo que has escuchado hoy aquí. Esfuérzate por poner en práctica lo que has escuchado. Y aquellos que te hablan la palabra de Dios, cuídalos, respétalos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.